Continuar con nuestra enseñanza, libro de Juan, capítulo 17. Y vemos estas verdades encontradas precisamente en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 17. Y hemos visto tres verdades que Jesús nos dice en esta porción del capítulo 17 del libro de San Juan. Primero aprendimos, ¿qué fue lo que aprendimos primero? Nuestra primera verdad que compartimos. Compartimos primeramente su vida. Después hablamos de que conocemos su nombre. Tenemos su palabra, número 3, y en esta ocasión quiero hablar de esta cuarta verdad para poder nosotros ir asimilando lo que Cristo quiere de nuestras vidas. Y a esta enseñanza, aunque la cuarta verdad se llama compartimos su gloria, a esta enseñanza le puse perfectos en unidad espiritual. Porque es a través de la unidad espiritual que compartimos la gloria de Jesús. Compartir su gloria significa y simboliza la unidad espiritual que tenemos con Él. Escuchen ustedes estas expresiones que están aquí en el capítulo 17 del libro de San Juan. Ustedes van a escuchar estas expresiones: para que sean uno así como nosotros, versículo 11. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vean ustedes que todo tiene que ver con la compartición, o sea que Él está compartiendo todas estas cosas con nosotros. En el versículo 13 y del versículo 16 al versículo 21, vean ustedes que aquí Jesús habla precisamente de esta unidad que debe de existir, y luego dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá, estoy en otro libro, me equivoqué, capítulo 17, versículo 22. Y comienza diciendo: y yo la gloria que me diste les he dado. Escuche usted, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos, a sus seguidores, a sus discípulos. Se las he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado también como a mí me has amado. Versículo 26. Donde vemos precisamente esta unificación. Les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y fíjese bien, y yo en ellos. Más que hablar Jesús de personajes en Dios, está hablando de una unidad que nosotros tenemos que encontrar en esta porción del capítulo 17 de San Juan. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esa unidad? Porque Jesús en una ocasión declaró que no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino que todo lo que viene al Padre hacer, porque esto lo hace el Hijo. ¿Cómo lo hace? Juntamente, no separadamente. Entonces estamos hablando de una unidad en la que nosotros podemos también alinearnos perfectamente para poder tener comunión con Dios.
Estamos en tiempos muy peligrosos donde muchos se están apartando de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor. Y estamos en algunas áreas muy mal en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de Jesús, en cuanto al conocimiento de Él. Estamos en un tiempo que hay más necesidad, porque en ningún otro tiempo encontramos nosotros una necesidad tan grande como la que existe hoy en este mundo. Y más que en ningún otro tiempo nosotros debemos de centrarnos, y una de las cosas que menos se conoce en el cristianismo es justamente esto, este don maravilloso de lo que es la unidad espiritual. Porque la unidad que Dios nos dio para poder tener comunión con Dios es una gloriosa herencia de parte de Dios, que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Él y que pudiéramos unirnos a Dios y que pudiéramos nosotros participar de la naturaleza de Dios y de poder embebernos del mismito Espíritu de Dios, de la mismita esencia de Dios. Esto es algo profundo que necesitamos entender. Y entonces es la falta de conocimiento y de reconocimiento del Espíritu Santo entre nosotros lo que no nos hace ver y entender estas cosas. Muchos todavía no han aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitan aprender a ser guiados por el Espíritu Santo para que la gloria de Dios, para que la gloria de Cristo realmente esté siendo compartida en tu vida, para que la gloria de Dios realmente esté activa en unidad con Cristo. O sea, el Cristo resucitado en nosotros necesita ser real para que podamos valorar verdaderamente y realmente lo que es la unidad espiritual de la iglesia. Mientras no entendamos lo que es la unidad espiritual de la iglesia, va a haber entre nosotros contrariedades. Pero para poder nosotros entrar en un mismo espíritu, necesitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros, porque es una necesidad espiritual que todos los creyentes tienen y que deben de retomar y que deben de tomarla para sí mismos. Voy a volver a decir algo muy importante. Muchos todavía no han aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo, entonces vamos a estar en una perfecta unidad espiritual. La Biblia nos enseña en muchos lugares cómo desde el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, comenzaron a verse las divisiones. Y estando en medio, óigame bien, de los que decían conocer a Dios, de personas que estaban dentro del mismo círculo en el que se estaban desarrollando los apóstoles. Y estando aún en medio de ellos, y gente que se decía conocer a Dios, y pensando que estaban siguiendo el camino verdadero, pero sin embargo vemos que realmente caminan en veredas totalmente diferentes. Y este tipo de divisiones que comenzaron a verse desde el principio de la iglesia era porque muchos no podían comprender la unidad espiritual que hay en Cristo y no podían ellos realmente tener la guianza del Espíritu Santo, que es la que hace la unión espiritual entre nosotros. Y esa es la razón por la que están causando divisiones en medio del cuerpo, en medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Para poder nosotros estar en una misma guianza, en una misma unidad espiritual, es necesario aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando
los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos y los celotes, por lo menos conocemos estas 5 sectas diferentes, o estas 5 grandes divisiones que existían en el tiempo de Jesús, por lo menos. Y ellos aseguraban que estaban siguiendo el camino de Cristo, siguiendo el camino de Dios, siguiendo el camino verdadero, pero sin embargo vemos una gran diferencia aún entre ellos. Y eso es precisamente lo que causa la división, cuando cada quien camina por su propio rumbo, sin dejar que sea el Espíritu Santo, sin estar en una comunión profunda con Dios, sin tener una comunión profunda y perfecta con el Espíritu Santo. Entonces es cuando comenzamos nosotros a desligarnos de la comunión espiritual y comenzamos a pensar diferente y pensamos que ya no necesitamos creer lo que antes creíamos. Y eso es muy peligroso para la iglesia de Jesucristo. Estas sectas que existían en el tiempo de Jesús, existían aún entre ellos esas grandes diferencias. Por eso hoy vamos a tratar de este tema tan importante y aprender verdaderamente lo que es la unidad espiritual de la iglesia y comenzar a ponerlo en práctica. Y es el Espíritu Santo en nosotros el que nos lleva a practicar la vida cristiana, el que nos guía, el que nos muestra el camino, el que nos va dirigiendo, el que va abriéndonos puertas, el que va dándonos más y más revelación y más conocimiento para poder conocer mejor a Cristo y servirle mejor. Sin embargo, vemos en estos últimos tiempos que es cuando más se ha dispersado la iglesia y muchas organizaciones religiosas han comenzado a levantarse de una forma estrepitosa. Y vemos que no solamente ha venido esa división, sino que vemos que efectivamente esa separación y ese apartamiento que ha existido no solamente ha traído ese tipo de divisiones, sino que se ha ido a un falso cristianismo. Y es el riesgo que la iglesia de Jesucristo corre en este tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque no puede haber una iglesia desunida y pensar que está sirviendo y siguiendo el verdadero cristianismo, algo que no es de acuerdo a lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso el verdadero conocimiento de Cristo es lo único que nos da a nosotros la solidez y la seguridad. ¿Sabe por qué? Porque solamente hay un Dios, porque solamente hay un Salvador, porque solamente hay un Cristo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Una sola palabra de Dios, sin la ayuda y sin la interpretación del hombre. Pero sin embargo, a pesar de que habemos miles de pensamientos y organizaciones pensando que tienen la verdad, necesitamos entrar en la unidad espiritual por el Espíritu Santo para poder estar perfectamente coordinados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Cristo solamente existían 6 organizaciones con diferentes formas de creer y con diferentes doctrinas. ¿Cuántas habrá en este tiempo? Creo que miles. Y es ahí, desde ese momento, cuando nos damos cuenta cuán terrible es la separación. Es en ese instante donde nos damos cuenta qué peligrosa es la división, qué peligrosa es la desunión y creer que somos hijos de Dios. Y creer que somos cristianos y pensar que estamos sirviendo a Dios. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, porque la verdad es que necesitamos tener perfectamente en nuestras vidas la dirección de Dios,
el poder del Espíritu Santo ardiente en nosotros para que podamos verdaderamente estar confiados y seguros de que vamos caminando por el camino correcto, por el camino seguro, por el camino que Cristo marcó. Eso no se lo puede dar absolutamente nadie a usted. Es una situación personal que solamente usted tiene que buscar con Dios. Es una situación personal en la que usted tiene que buscar constantemente la comunión con Dios para que usted pueda discernir que lo que está recibiendo, que lo que está usted implementando, que lo que usted está haciendo en su vida es verdaderamente la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Vayamos pues a ver dónde está nuestro principio, o sea, dónde está nuestro comienzo, dónde está nuestro inicio, y esto es en el nuevo nacimiento, de acuerdo a la Biblia. Segunda de Corintios 5:17, un texto muy conocido, de modo que si alguno ya está en Cristo, aquí está el principio de la unidad espiritual con Dios, de la perfecta unidad espiritual con Dios. Este principio es, si alguno está en Cristo, esto es estar en Cristo, esto significa vivir en Cristo. Que si no tuviéramos nosotros y que entendamos que para poder estar en Cristo no son nuestros méritos. Para poder estar en Cristo no es mi capacidad. Para poder entrar en Cristo solamente necesitamos entender que no es por nuestro mérito que logramos esta unificación espiritual. Antes, al contrario, la Biblia dice que Cristo nos unió a Él. No nosotros a Cristo, sino que Él es el que nos unió. Esto sucedió precisamente cuando nos redimió del pecado. O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba dando su vida por mis pecados, y a la vez, al dar su vida por mis pecados, al otorgar la remisión de pecados, al otorgar el perdón de pecados, estaba uniéndome a Él. Este es el principio. Ahora, no solamente me estaba uniendo a Él espiritualmente, sino que me estaba uniendo a Él en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Y por eso en el nuevo nacimiento andamos en novedad de vida. Por eso una persona, cuando no ha creído en Cristo, está separada de Cristo. No está unida a Cristo. Está fuera de la voluntad de Dios. Está separado de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, si alguno ya está en Cristo, inmediatamente entró a una comunión y a una unión con Él, en el nuevo nacimiento. Pero cuando nosotros creemos en Cristo y creemos en Él, en ese Cristo nos une a Dios. ¿Sí me entienden? O sea, la función de Cristo como Redentor, la función de Jesús como el que vino a redimirnos, vino para que no existiera esa separación entre nosotros y Dios. Antes, al contrario, vino a unirnos con Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando creemos en Él, es ahí cuando Cristo nos une a Dios por su sacrificio. Así como en un matrimonio puede haber muchas diferencias. A una le gusta el café, al otro le gusta el chocolate, a uno le gustan los tacos, al otro la birria. Pero
hay algo que los une, que es el amor. Y cuando es el amor el que los une, las diferencias no son tan importantes. Las diferencias no toman el control. Las diferencias no son las que sobreviven, las que suben tan alto y opacan ese amor. Cuando hay amor verdadero. No como ahora, pues a ti te gusta el chocolate, a mí el café y me voy, ya no te quiero. No, ahora notamos que Dios está tratando de hacer una unificación. Las diferencias que podamos tener en Cristo no es para la separación, no es para la división, no es para la falta de comunión. Antes, al contrario, si nos une Cristo, entonces aquí vemos que lo que nos une a nosotros cuando creemos en Cristo es su muerte, su sepultura, su resurrección, sus promesas. Podemos tener diferencias entre nosotros, porque no todos somos iguales. Pero en sí lo más básico, lo más importante, el principio establecido por Dios, ese no se cambia por nada. Eso es lo que nos une, es lo que nos hace creer en sus promesas, es lo que nos da fe, lo que nos da esperanza, lo que nos da seguridad, lo que nos da confianza de que algún día se va a cumplir la palabra de Dios en nosotros y este cuerpo va a ser glorificado. Porque mi promesa, la promesa de Dios está en su muerte y en su resurrección. En su resurrección está claramente establecida para nosotros la transformación de nuestros cuerpos, para que sean semejantes al cuerpo de su gloria. ¿Por qué? Porque Él, mientras estamos aquí, está compartiendo su gloria con nosotros. Gloria al Señor. Dios nos toma de donde estábamos y nos injerta en Cristo. Ahí está la unificación. Dios nos cortó de un árbol silvestre, de un árbol abandonado, quizás falta de cuidado, pero que todavía mantenía sus hojas verdes para injertarnos en Él. Y somos introducidos en Cristo, y ya en Cristo se hacen las cosas solo como a Dios le agrada. Y eso significa que somos guiados por su Espíritu Santo. Y la razón por que se hacen las cosas como a Él le agradan es porque Él está sujeto a la esencia invisible, a la luz inaccesible, a la que ninguno de los hombres ni puede ver jamás, el Padre y nosotros en Él. Ahí está la unificación perfecta en la que nosotros estamos, en la unidad espiritual. Y no podemos ir por otro lado, solamente a través de Cristo nos unimos a Dios. No hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene a la unión espiritual con el Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie. Así que no le busque por otro camino. Solamente hay un camino, solamente hay un Señor, solamente hay un Cristo, solamente hay un Salvador. Porque dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahí es donde vemos cómo está todo perfecto en unidad. Dios estaba en Cristo y nosotros en Cristo. La perfecta unificación, reconciliando al mundo, Dios a través de la imagen visible del Dios que no podemos ver, del Dios invisible, del Dios inaccesible, siendo entonces que a través de Jesús se hizo visible.
Y entonces Dios estaba en Cristo uniendo al mundo. Dios está en Cristo reconciliando al mundo. Dios está en Cristo dándonos a nosotros la oportunidad de poder tener una unificación espiritual con Él. Un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios al que nosotros servimos. Y su nombre, dijimos, es Jesús el Cristo. Ahora, nosotros ya unidos a Cristo, no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Sí la vi o no? Vean ustedes. Nosotros unidos a Cristo no hacemos nuestra propia voluntad. Y si hacemos nuestra propia voluntad, no somos guiados por el Espíritu Santo. No hacemos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Cristo. Jesús hizo lo mismo. ¿Sabían ustedes que Él hizo lo mismo? Él dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, quite sus reglas. Sí voy, pero pues yo pienso, o esto, o lo otro. Dijo, no, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese, no va a ser su voluntad, chiquita. No es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres, no es como a ti crees que se te antoja que debe de ser. No, no y no es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y aquí es donde vemos que se trata de una unidad personal, de una unidad íntima, de una unidad profunda y de una unidad especial con Dios. Y no estamos hablando de personajes en Dios, estamos hablando de una unidad espiritual. De una unidad espiritual. Unidad espiritual. Desde el momento que se nos une por la fe a Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. ¿Saben lo que es nuevo? Es nuevo. Ya no cabe lo que pienso, lo que creo, lo que se me imagina que es. No, es absolutamente nuevo. Y desde ese momento se nos abren los ojos espirituales, porque todo es absolutamente nuevo. Desde ese momento Cristo ya habita en nosotros por la fe, para poder vivir la vida que Él vivió mientras estaba aquí en este mundo. Mientras Él estaba aquí como hombre en esta tierra, sometido a la voluntad del que lo envió. Él dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Estamos hablando de la humanidad de Jesús. Salí del Padre y he venido al mundo no para hacer mi voluntad. Mientras estaba aquí en la tierra, mientras Él estaba en vida, Cristo estaba sujeto a la obediencia, estaba sujeto a guardar la palabra, estaba sujeto a todo lo que contiene esta tierra. Comía, dormía, se cansaba, lloraba, sentía el dolor, la tristeza, la angustia. ¿Por qué? Porque mientras estaba en ese cuerpo, Él estaba sujeto a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dijo Cristo que para esto Él vino y nos dio ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo más sublime que Cristo nos dio? El de la obediencia.
¿Para qué vino y nos dio ejemplo? Para que podamos seguir sus pisadas, para que pudiéramos seguirlo a Él, para que pudiéramos unirnos a Dios a través del sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que desde el momento en que nosotros nos unimos por la fe a Cristo, la nueva criatura comienza a recibir lo suyo, comienza a ser alimentada, comienza a recibir nueva visión, comienza el mundo espiritual a abrirse a nuestro paso para poder visualizar todas las promesas, para poder comenzar a visualizar todo lo que Dios nos está dando, y comenzamos a ver su gran gloria en nosotros y comenzamos a disfrutar de las cosas espirituales de una manera tan gloriosa y tan profunda que a veces hasta nos sentimos en el mismito cielo. Esto es precioso. Y ahora vemos entonces desde ese momento que estamos viendo la vida de Cristo, no la nuestra. Y esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ver la vida de Cristo, no la mía, no mis circunstancias, no lo que yo creo, no lo que pienso, no es mi voluntad, sino la voluntad del que nos llamó a su luz admirable. Y aquí es donde nosotros vemos claramente que comenzamos a ver la vida de Cristo y no la nuestra. Y estando en Cristo Jesús, dice 2 Corintios 5:17, que somos nueva creación, nuevas criaturas. Por eso, desde ese momento debemos, escúchenme muy bien, de tener cuidado de todo lo que hacemos. Desde el nuevo nacimiento debemos de tener cuidado de lo que hablamos. Debemos de tener cuidado de lo que pensamos. Debemos de tener cuidado de lo que planeamos para que no disturbe el servicio a Dios. Debemos de tener cuidado con las decisiones que tomamos para que todo vaya coordinadamente por la guianza del Espíritu Santo, sin alterar el servicio que le damos a Cristo. Pues, ¿cómo quiero que se los diga? Que nada altere el servicio que le das a Dios. No que ahora no voy porque tengo esto, mañana porque el otro, después por esto, después por lo otro, después por aquello, después. Y entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? Si todo te aparta de Cristo, del servicio a Él. ¿Y qué pasa? Perdemos el ánimo para servir a Jesús y después andamos arrastrando, no tenemos gozo, no tenemos alegría. Y cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, dice que Él vino a darnos seguridad, confianza, dominio propio, para que podamos nosotros, a pesar de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, la voluntad de Dios es lo más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque a través de la voluntad de Dios estamos en una perfecta comunión espiritual con Él. Y eso no podemos cambiarlo, eso no podemos perderlo. Se lo digo con todo mi corazón, no pierda eso, no pierda el gozo del Espíritu Santo. Por eso decía que debemos, desde el día en que nosotros nos entregamos a Cristo, cuidar todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que pensamos, porque hay un huésped dentro de nosotros, el Espíritu Santo, que se incomoda si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, y puede incomodarse tanto que hasta puede apartarse de sus vidas. Y si nos apartamos, si el Espíritu Santo se aparta de nosotros, perdemos todo. Lo vamos a perder absolutamente todo. Vamos a perder el gozo, vamos a perder la salvación. Fíjese lo que dijo David: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque por lo que David había hecho, perdió el gozo de la salvación. ¿Cómo andaría David? Así como a veces como llega uno, ¿no?, a la iglesia.
y se dio cuenta que había perdido el gozo de la salvación. Se dio cuenta que había perdido la comunión espiritual con Dios. Y dígame usted, si usted se ha dado cuenta que ha perdido la comunión espiritual con Cristo, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no va a su cuarto, donde sea, al altar, se arrodilla y dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación? Estoy más frío que el glaciar de allá de la Patagonia. Pero no, yo creo que a muchos les gusta andar como pingüino. Se imponen al frío. Y cuando uno se impone a eso, cuidado. No podemos caer en rebeldía, porque tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo. Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí. No, Señor. ¿Verdad que así dijo Jesús? No me eligieron ustedes a mí. ¿Qué dijo Cristo? Yo los elegí a ustedes. Si nosotros lo hubiéramos elegido a Él, hacemos lo que nos dé la gana. Íbamos a hacer lo que nosotros quisiéramos. Íbamos a hacer nuestra propia voluntad. Pero no, si Él nos eligió a nosotros, entonces tenemos que hacer ¿qué? Su voluntad. Es un don de Dios. Las cosas viejas pasaron. O sea, la forma de caminar ahora con Cristo, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que se me antoja, lo que yo quiero, todo absolutamente quedó en el pasado. Cuando estábamos sin Cristo, hacíamos lo que queríamos. Nos metíamos a cualquier lugar, veíamos lo que se nos antojaba, absolutamente todo. Pero cuando Él nos eligió a nosotros, ahora Él dice: no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer mi voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Cristo? Y ahora todo lo que tienes que hacer es completamente nuevo. Y si es nuevo, es diferente. No quieras arrancar todavía para donde andabas. Ahora todo es diferente. Ahora hacemos todo lo que agrada a Dios. No eres tú, no soy yo, es Cristo en nosotros. Cristo y yo somos uno. Es interesantísimo lo que Cristo está diciendo en este capítulo 17 del libro de San Juan. La nueva criatura es Cristo, no eres tú. ¿Tú qué dijiste? Yo, no soy yo, es Cristo. Esa nueva criatura que es Cristo es lo diferente, es lo nuevo, es lo que agrada a Dios, es lo que se sujeta a Dios, es lo que hace la voluntad de Dios, y por eso somos uno en Cristo. O sea, Cristo está siendo formado en nosotros. Cristo en nosotros es, óigame bien, Cristo está siendo formado en nosotros. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Porque estamos viviendo la vida de Él, no nuestra vida. Escúcheme muy bien. Y hoy es un día en que usted va a ponerse a meditar, a pensar y a decir: ay, verdaderamente estoy sirviendo la vida, estoy viviendo la vida de Cristo en mí. Cristo está siendo formado en mi vida. Y tenemos que aprender de Él, tenemos que aprenderle de Él para nuestra vida. O sea que a través de Jesús estamos aprendiendo lo que Él quiere de nosotros, lo que Él desea de nosotros, porque Él es el que se está formando en nosotros. Y tenemos que seguir hacia adelante hasta que Cristo sea formado en nosotros.
Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo está formándose en nosotros, eso quiere decir que estamos siendo guiados por su Espíritu Santo. Hacemos las cosas que le agradan a Él, cuidamos lo que hablamos, lo que vemos, lo que pensamos, a dónde vamos, todo absolutamente lo cuidamos, porque Él es el que está viviendo esa vida por nosotros. Nosotros no podemos vivir esa vida. No podemos. Y cuando comenzamos a dejar que Cristo sea formados, ¿qué dice la Biblia? Comenzamos a reflejar su gloria. Comenzamos a reflejar la gloria de Cristo. Él dijo, la gloria que me diste, yo también se las he dado a ellos. Gloria a Dios. A los que creen en mi nombre. A los que obedecen la palabra de Dios, a los que están comprometidos con Cristo. La nueva criatura está siendo reflejada en nosotros. Y a través de nosotros. Y a medida que ustedes y yo descubrimos esa gloria y la dejamos actuar en nosotros, cedemos nuestro lugar a Cristo inmediatamente. Le decimos, Señor, te cedo todos mis derechos. Te cedo mi voluntad, te cedo mis pensamientos. Ya no es lo que yo creo, Señor. No, yo me equivoco, yo soy torpe. Sin embargo, vemos que cuando hacemos esto, Dios nos provee absolutamente todo. Es impresionante. Él provee todo. Él es el que te da nuevos pensamientos, el que te quita la manera de pensar que tenías, el que cambia tu vida, el que hace que te rejuvenezcas como el águila, el que saca del hoyo tu vida, el que te levanta, el que te saca del lodo cenagoso de miseria en la que te encontrabas. Es Cristo el que lo hace. ¿Por qué? Porque Él está siendo formado de nosotros y todo proviene de Dios. Todo se origina y tiene su principio en Dios, y es como se manifiesta la gloria de Dios en nosotros. Porque somos absorbidos por Él. Somos absorbidos por Cristo. Él está cambiando nuestro estilo de vida completamente. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque está siendo absorbido por Jesús. Y esto es la unidad espiritual. Dios es el que dio el origen a esto. En 2 Corintios 5:18 vemos aquí entonces la fuente. 2 Corintios 5:18. Y todo esto es de Dios, o sea, todo, absolutamente todo proviene de Dios. Dios es la fuente. Dios nos reconcilió con sí mismo. Dios nos reconcilió con sí mismo. Todo absolutamente proviene de Dios, el cual nos reconcilió así con Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros tenemos en nosotros la palabra de autoridad de Dios para reconciliar a otros con Cristo. Para hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos están saliendo a evangelizar? ¿Cuántos están predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos están haciendo que otros sean reconciliados con Cristo a través de la palabra que hablas? Dijo Jesús claramente, para que crean a la palabra de ellos, la palabra que estoy cada día más y más implementando. Les estoy dando esa palabra, estoy haciendo que se embeban de esa palabra, para que esta palabra que yo estoy poniendo en ellos también reconcilie a otros con Cristo. Vemos entonces que Dios
según vemos, 2 Corintios 5:18, nos reconcilió así con Cristo. O sea, no usó a alguien extraño para reconciliarnos con Él, sino que lo hizo a través de una naturaleza humana, y de esa forma Cristo ofrece su sacrificio de redención, porque era la única forma de reconciliarnos con Dios. Por eso nos reconcilió a sí mismo, no a alguien extraño. Entonces era necesario para que pudiera ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Así que todo proviene de Dios, la única fuente de reconciliación consigo mismo, a Cristo. Por eso es que somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Pónganse de pie. ¿Cuántos pueden decir somos uno en Cristo? Somos uno, Señor, en ti. Gracias, Jesús. No puedo estar en rebeldía contra Dios, ni en contra de aquellos que aman a Dios, porque somos uno en Cristo, desde el menor hasta el menor, desde el más importante hasta el menos importante. Somos uno en Jesús.